Ya, vamos a empezar con este video y quería comentar que estuve en una clase y estaba aprendiendo sobre los niveles de conciencia y decían que cuando tú elevas tu nivel de conciencia es inevitable que factures millones de dólares porque va a ser algo como intrínseco en ti. Entonces simplemente quería ponerme en el contexto en el que los miedos siempre se sientan y se puedan transitar porque significa que eso es el que tengo un conflicto con el compartir o con el dar o con que me puedan juzgar por hacerlo. Y bacán, pues lo agradezco porque se está presentando el conflicto ante mí y realmente la vida me está haciendo todo, yo simplemente estoy siguiendo el camino. Entonces, cuando uno piensa en el sentido como por ejemplo quiero generar $1.000.000 elevando mi nivel de conciencia, es como que de alguna forma no se cree porque es como algo, no, no te creo, o sea, o no sé cómo se hace. Si no te cabe en la mente cómo hacer eso, es porque tu nivel de conciencia no es lo suficientemente alto o no es lo suficientemente eh, alto en la tabla de los niveles de conciencia para que tú lo comprendáis en este momento o para que lo podáis hacer real. De hecho, yo actualmente no tengo el nivel de conciencia para generar $1.000.000, por eso mismo no los tengo, pero si no los tendría. Para mí sería mucho más fácil, porque no sirve de nada que te den la estrategia para generar $1.000.000 si al final tú no tenías el nivel de conciencia para aplicarla. Porque si te dicen, por ejemplo, que tenéis que subir un video de 1 hora todos los días a cierta hora de cierto contenido, va a pasar que te va a dar mucho miedo hacerlo y no va a poder contenerse en tu vida actual. O sea, no vaya a poder hacerlo porque te va a dar mucho miedo hacerlo, tenés mucho miedo a exponerte, tenés mucho miedo a que te juzguen y al final no vaya a poder hacer lo posible porque te va a dar mucho miedo hacer eso. Entonces por eso es mejor primero enfocarte en elevar el nivel de conciencia. Una vez eleváis tu nivel de conciencia te va a dar el permiso de ser mucho más espontáneo, de no tener que estar viendo la materia, de no de no tener que estar estudiando tanto, porque al final cuando veía algo lo recordáis. Si estuviste presente aprendiendo eso, lo vais a recordar. No es necesario que lo estés estudiando 20.000 veces, porque eso es como la mente diciéndote que tenéis que estudiarlo muchas veces para poder aprenderlo, pero realmente lo único que necesitáis es tener como paz en la mente. Cuando tenéis paz en la mente, o sea, que estáis como en un nivel de conciencia elevado, te dais cuenta que realmente ni siquiera necesitabais saberlo, ni siquiera necesitabais estudiarlo ni memorizártelo, porque realmente tú lo sabíais. Y entonces, cuando eleváis tu nivel de conciencia, te va a dar el permiso de hacer cosas que antes no hacíais. Te va a dar el permiso de aprender habilidades. Te va a dar el permiso de con esas mismas habilidades comunicarlas con el mundo. Vaya a compartirte con el mundo, vaya a empezar a adquirir certeza en ti mismo, porque cuando te das el permiso vaya a adquirir certeza. Y esa certeza se convierte en magnetismo. Y por lo tanto, cuando tú eres magnético, atraes a las personas porque de alguna forma es como una ley del universo, que cuando tú te convertís en una persona con certeza, el universo o de alguna forma las personas se abren para que tú pases. Por ejemplo, cuando una persona tiene mucha certeza en sí mismo, las demás personas le dan permiso para que pase porque es como que va a ser algo importante en sí. Es como, de alguna forma, como algo intrínseco, como algo instintivo, por así decirlo. Entonces, cuando tú comprendís cómo funciona el juego, podéis ponerte a jugar el juego porque es como, es muy fácil, de hecho, es como elegí el camino y cuando elegí el camino van a empezar a presentarse situaciones en las que tú vayas a tener que empezar a evolucionar, o sea, van a presentarse situaciones en las que va a aparecer lo inesperado y cuando aparezca lo inesperado es un bonito momento para firmar el contrato de comprometerte con la vida, porque es, es esperable que aparezca lo inesperado cuando tú decidís tomar una decisión amorosa y elevar tu nivel de conciencia, porque son resistencias que tú mismo levantaste contra la vida en ese momento y de alguna forma te está mostrando que tenéis que transitar eso para que tú puedas evolucionar. O sea, yo simplemente estoy en el camino y la vida se va a encargar de hacer el 51%, la vida de mi socio mayoritario se va a encargar de hacer el 51% de lo que yo estoy haciendo. O sea, de alguna forma, todas las personas que son millonarias y conscientes a la vez tienen una creencia, que es la vida me sostiene. Entonces cuando tenéis esa creencia no te preocupáis de nada porque realmente sabéis que todo lo que hacéis estáis sostenido por una fuerza mayor a ti que realmente no necesitas que tú la estés comprobando a cada rato. O sea, es como si estáis vivos y la vida procura tu evolución, entonces ¿por qué tendríais miedo de ciertas cosas? Si de alguna forma la abundancia es intrínseca en nosotros y simplemente tenemos que borrar las nubes o sacar las nubes que hay ahí
para que podamos expresarnos de manera más abundante, porque siempre hemos sido abundantes en cierto sentido, o sea, solamente que lo dirigimos de forma inadecuada, lo dirigimos por ejemplo al miedo, a la tristeza, y somos abundantes en tristeza, pero si tú dirigís la abundancia al lugar que tú querís, entonces vaya a ser abundante en lo que tú querás realmente, porque es algo como los niños son muy abundantes porque son espontáneos, hacen lo que sea. Si tú les decís que tienen que hacer algo, lo aprenden muy rápido porque realmente no tienen ninguna creencia con respecto a eso, no tienen ninguna creencia con respecto a que no lo van a poder aprender, porque realmente saben que ellos pueden aprenderlo todo. Y cuando tú estás aprendiendo una habilidad, por lo general no es que esa habilidad sea muy difícil de aprender, es que tenéis mucho miedo de que no podáis aprenderla, o mucho miedo de que no sirva de nada, o mucho miedo de algo. Entonces, cuando tú elimináis el miedo, elimináis como las nubes, entonces esa habilidad que queríais aprender, puede que la aprendáis de manera, ¿cómo se llama esto? Como de manera espontánea, de manera instintiva, como que ni siquiera necesitas que te la enseñen porque la aprendí de forma de que nadie te la tuvo que enseñar, simplemente lo hiciste porque sí. Porque era natural en ti aprender eso y que es muy fácil realmente. Pero son las barreras mentales las que hacen que se nos haga muy difícil hacer ciertas cosas. Entonces, lo único que hay que hacer es simplemente aceptar esas barreras mentales como parte de que nosotros no sabíamos simplemente cómo funcionaba la evolución y simplemente seguir avanzando porque no sabíamos cómo funcionaba, no sabíamos que de alguna forma nosotros le estábamos poniendo barreras al ego para que se fortaleciera y generara dualidad, por así decirlo. Entonces, si comprendemos ahora que todo lo que nosotros estamos viendo es un espejo de nosotros mismos, cuando se nos presenta un conflicto es un bonito momento para recordar que nosotros estamos viendo eso ahí y que eso no tiene nada que ver con el mundo externo, que simplemente está ahí para que nosotros evolucionemos, porque nosotros elegimos ponerlo ahí, ya que eso simplemente era un acontecimiento X, por ejemplo, nosotros le dimos el significado. Y si tú estás viendo perturbación ahí, si te perturba ver algo ahí, si te genera un conflicto, ese conflicto te pertenece. Entonces, si te pertenece, es un bonito momento para que tú lo transites y puedas elevar tu nivel de conciencia en ese momento. Entonces, elevaste tu nivel de conciencia con respecto a eso y al hacerlo, vaya a poder darte el permiso de hacer muchas más cosas, porque cuando tú no juzgáis a nadie, entonces ya no tenéis miedo de ser juzgado. Porque es automático que si tú, como dicen en un curso de milagros, es automático que si tú juzgáis a los demás, tengáis miedo de que tú podáis ser juzgado. Porque no te liberáis, nadie se libra de ser juzgado. Entonces, ¿para qué juzgar si simplemente lo estáis haciendo porque estáis proyectando tu realidad en el mundo exterior? Y si estáis juzgando, y si estáis proyectando tu realidad en el mundo exterior, ¿por qué debería importante la opinión de los demás si realmente es simplemente su opinión? O sea, es su proyección del mundo acerca de los demás. Entonces, si es tu proyección del mundo a través de los demás, no tiene sentido que te preocupes. Ahora, podría aprender los conceptos y aún así puede preocuparte lo que digan los demás, pero realmente es normal porque a todo el mundo le pasa y simplemente hay que aceptarlo. Acepta que te da miedo, acepta que tenés miedo a que te juzguen, acepta que tenés miedo a que te rechacen. Y una vez cuando lo aceptáis se abre la posibilidad de poder hacerlo, como que tu mente entra en un estado de paz, de que estáis tan tranquilo que realmente reconocís que estáis completo y que no te falta nada y que hagáis lo que hagáis realmente no vaya a valer menos o vaya a valer más y simplemente lo hacís porque no va a cambiar nada y simplemente es el camino que tú elegiste. Por ejemplo, hacer los videos es como el camino que elegí y si el camino que elegí es muy complicado, realmente voy a seguir igual porque no existe un camino fácil. Entonces, da lo mismo lo que hagáis, los patrones inconscientes se van a seguir repitiendo, aunque tú te cambies de país, te cambies de trabajo, te cambies de región, te cambies de personas a las que conocí, van a seguir ahí los conflictos internos. Entonces no tiene nada que ver con el mundo externo, tiene que ver con lo que tú percibes. Entonces si cambias lo que tú percibís, el mundo externo cambia automáticamente. Cuando veáis victimismo en la vida de los demás, es porque realmente tú tenías una parte de ti misma que era víctima. Entonces, cuando dejáis de ver a las personas como víctimas, te dais cuenta de que realmente ya no tenías esa parte víctima de ti mismo, porque
la aceptaste, la transitaste y aumentaste tu nivel de comprensión. Entonces, las personas en sí, como a tu alrededor, van a dejar de ser víctimas porque realmente tú las veías como víctimas, porque estabas reafirmando tu victimismo a través de lo que estabas viendo. Entonces, es bonito comprender eso porque cuando comprendí eso, te vais dando cuenta de que simplemente somos como personajes. Personajes. Por ejemplo, yo creé mi personaje, no sé, tengo 23 años y creé mi personaje. Y como creé mi personaje, mi ego se identifica con ello. O sea, que te identifiques con tu personaje es que tenía un ego muy grande. Y cuando tenía el ego muy grande, entonces es muy fácil que te hieran. Pero cuando aumentáis tu comprensión y comprendí que simplemente tú no eres tu cuerpo ni eres tu mente, entonces ¿por qué debería como afectarte lo que van a decir los demás? Si simplemente es algo, por así decirlo, es un hecho, es una situación, y esa situación nosotros les damos el significado. Entonces lo primero es crear el personaje que pueda tener todo lo que tú querés tener en el mundo, o que la paz que pueda tener en el mundo, y, y listo, los resultados van a ser inevitables, porque cuando tú estás en un nivel de abundancia, entonces es inevitable que genere resultados. O sea, si hay una persona que se da mucho el permiso de hacer cosas que son muy complicadas, por ejemplo, no sé, contactar con empresarios, eh, exponerse a que te rechacen, exponerse al mundo, exponerse a hacer el ridículo, exponerse a que no te salgan las cosas, exponerse a que no sé, que se rían de ti, que te abucheen quizás, porque no sabéis cómo hacerlo, porque estáis aprendiendo. Realmente va a hacer que aumentéis tu nivel de comprensión y realmente te dais cuenta de que eso no tiene nada que ver contigo, sino que tiene que ver con lo que los demás están pensando, pero realmente no tiene por qué afectarte ni hacer como a los demás son malos. Entonces los demás me odian, ¿no? Es simplemente su percepción. Es como los cangrejos cuando un cangrejo se quiere escapar, los demás cangrejos lo tiran hacia abajo porque es lo único que conocen. Entonces, ver más allá de lo que conoces es incómodo y da mucho miedo ir al incómodo. Por eso que siempre nos mantenemos lo cómodo, aunque lo cómodo sea tortura, por así decirlo, aunque lo incómodo sea que te estén clavando un cuchillo, pero como tú lo conocí, entonces tú te quedas ahí. Pero puede ser que realmente lo desconocido sea mucho más llevadero. Por ejemplo, lo desconocido te puede traer paz, pero el ego le tiene tanto miedo a ser deconstruido que prefiere quedarse en lo que conoce a entrar en lo desconocido y lo incierto. Pero realmente la evolución que estáis buscando se encuentra en lo desconocido y lo incierto. Porque en lo que conoces ya no está en lo que conoces, porque si no ya lo tendría. Entonces, es bonito comprender eso. Si elevas tu nivel de conciencia, no hay nada que puedas hacer porque el éxito es inevitable. Y también es bonito comprender que de repente creemos que no somos abundantes en nada y que nos falta abundancia y que realmente cuando yo te digo que ya somos abundantes por naturaleza, tú decís, pero ¿por qué si yo no tengo nada de abundancia? Bueno, la cosa funciona así. Que nosotros le damos al mundo y estamos esperando que el mundo nos devuelva lo que nosotros queremos que nos devuelva. Y por eso cuando el mundo nos entrega algo muy bonito, no nos damos cuenta y lo ignoramos, pero simplemente estamos llenos de abundancia. Estamos llenos de abundancia simplemente que no la reconocemos en nosotros mismos. Y cómo la vida te va a entregar más abundancia si ni siquiera estáis reconociendo la abundancia que ya tenéis. No tiene sentido alguno. Entonces, cuando empezáis a comprender eso, te empezáis a sentir agradecido por poder levantarte todos los días. Te empezáis a sentir agradecido por estar en una parte del planeta en el que tenía acceso a internet. En una parte del planeta en el que tenía acceso al agua. En el que tenía acceso a poder grabar video. En el que tenía acceso a poder fallar muchas veces y que no tenga ningún tipo de represalia. Por ejemplo, crear una empresa a través de crear videos no tiene ningún tipo de negativa, o sea, yo no pierdo nada, o sea, simplemente estoy evolucionando siempre. Y si el negocio falla, o no sé si negocio, pero y si falla, o sea, si al final no lo logro, si al final no funciona, no pasa nada, simplemente lo ocupé para evolucionar, me sirvió para evolucionar. Y cuando una persona aumenta su nivel de conciencia, lo que pasa es que se da el permiso de compartirse con el mundo. Porque realmente nosotros cuando tenemos un logro, lo compartimos con el mundo. Porque ¿de qué nos sirve un logro si no lo podemos compartir? No tiene sentido. Entonces, de forma intrínseca nosotros compartimos las cosas, porque por eso somos cabuineros también, porque nos gusta compartir las cosas que vivimos, las cosas que tenemos, las cosas que logramos.
Entonces, si naturalmente nos gusta compartir las cosas, naturalmente compartimos lo que tenemos, lo que nos gusta, lo que logramos. ¿Por qué le ponemos una resistencia al compartir la información por redes sociales? ¿Por qué le ponemos una resistencia al compartir cuando hay una cámara enfrente? ¿Por qué no compartimos lo que sentimos, lo que nos está pasando en este momento en redes sociales por miedos? O sea, no lo hacemos porque de alguna forma sentimos mucho miedo a lo que nos puedan decir los demás. Pero realmente quizás no está en esa comprensión en la que comprendí realmente de que no lo estáis haciendo porque tenéis miedo, sino que puede ser que creáis que no lo estáis haciendo porque no te compete o porque las personas que hacen estas cosas son ciertas personas, o son como, son esto o son esto. Estáis jugando ahí en ese momento. Entonces cuando comprendí eso, te das cuenta de que tu personaje o tu ego no, se identifica con eso y por lo tanto lo rechaza. Pero si siempre estáis rechazando todo, realmente estáis destinados a sufrir. Cuando el ego está ahí, el ego tiene dualidad. Y cuando hay dualidad, hay sufrimiento. Porque si tomáis una opción, entonces existe una opción contraria. Y siempre vais a estar sufriendo en eso. Entonces, ¿por qué no mejor no te identificáis con nada de lo que pasa en el mundo, ni de tu personaje, ni del personaje de otra persona? Y simplemente elegís tu camino y avanzáis. Y lo que hagan o dejen de hacer los demás realmente no te compete y simplemente tú seguís con tu camino. Piensa en lo que piensan las demás personas. Entonces, hazte responsable del esfuerzo, encárgate del proceso, pero déjale a la vida el resultado, porque la vida se encarga de eso. La vida está trabajando 24/7 para que tú logres tu objetivo. Se está encargando de ponerte exactamente todos los conflictos que tú necesitas para evolucionar. No sabéis cómo generar más resultados, entonces pregúntate a qué te estáis resistiendo. ¿Te estás resistiendo a grabar contenido? ¿Te estás resistiendo a compartir tus dones y talentos con el mundo? ¿Te estás resistiendo a hablar con personas? ¿Te estás resistiendo a que te rechacen? ¿Te estás resistiendo a generar contactos? Pregúntate a qué te estás resistiendo y ahí vas a tener exactamente el siguiente escalón para seguir avanzando. Y otra cosa importante cuando tú elegís el camino de elevar tu nivel de conciencia y si querés generar $1.000.000 con tu negocio o cosas así, es que es el contexto. El contexto va a generar los resultados. El contexto genera el 75% de los resultados y lo que depende de ti es solamente el 25% de lo que tú haces. Realmente ese es solamente el 25%. El contexto es el 75%, porque cuando tú aumentas tu contexto, te das cuenta de que hay personas que, o sea, se hace más real lo que tú querés lograr. Se hace más real lo que tú estás imaginando que podéis llegar a hacer porque veis personas que ya lo lograron. Entonces cuando veis personas que ya lo lograron, realmente como que en tu cabeza sí cabe, porque es como, ah, ya, sí se puede. Entonces tu contexto empieza a aumentar. Pero es como dos contextos, está el contexto interno y está el contexto externo. El contexto interno sería como tu nivel de conciencia, lo que eres capaz de hacer y lo que no, o lo que te da el permiso de hacer y lo que no te da el permiso de hacer, por eso es importante aumentarlo. Y el de otro es el contexto externo, lo que el contexto externo es como de repente, no sé, estás en un grupo de personas que son millonarias y conscientes, estás en un grupo de personas que son eh, formadores de alto impacto. Entonces, cuando estás en un entorno, tú te terminas transformando en ello. Ahora, cuando el nivel de conciencia de la persona que está en el contexto es lo suficientemente alto o su contexto es lo suficientemente fuerte, su nivel de conciencia, entonces transforma el entorno. Por ejemplo, si Buda se encuentra con 5 pobres o tiene un contexto de 5 pobres, él no se va a volver pobre. Lo que va a pasar es que los 5 pobres van a alcanzar la iluminación porque el contexto es mucho más poderoso que el contenido o que lo que esté haciendo esa persona. Entonces, por eso es importante ponerte en el contexto adecuado. O sea, en el contexto que estáis ahora, ¿se puede generar esos resultados que tú querís tener? Pregúntate en ese momento si ese contexto que tú tenís te va a generar los resultados que tú quieres. El contexto externo también cuenta, o sea, hay una frase, voy a verla aquí,
Claro, esto tiene que ver con otra cosa, pero igual es importante que dice, Steve Jobs decía, los puntos se unen hacia atrás. Cuando tú veías atrás, todo lo que te pasó, todo lo que viviste, todas las situaciones que viste como negativas o como malas en ese momento, te das cuenta que si tú no hubieras vivido eso, realmente no pudiste haber llegado al momento en el que estás ahora y no pudiste haberte convertido en la persona que estás ahora, que eres ahora. Entonces, si todos los puntos se unen hacia el pasado, o sea, hacia atrás, si todos los puntos tienen sentido hacia atrás, ¿por qué tendríais, ¿por qué tendríais miedo de lo que va a pasar en el futuro? ¿Por qué desconfiaríais de lo que tienes delante? ¿Por qué desconfías de eso si sabéis que en algún momento eso se va a convertir en comprensión y en evolución? Porque lo vaya a comprender y vaya a comprender que eso que pasó realmente era exactamente lo que necesitabais para vivirlo ahora. O sea, es muy fácil realmente. Entonces, cuando sintáis miedo, simplemente es aceptarlo y transitarlo. Porque si tú te comprometiste con eso, realmente es lo único que hay que hacer. Nada más que eso. Y cuando le decía al ego que realmente para lograr el éxito no tienes que hacer nada, o sea, realmente no tenéis que hacer nada, o sea, pragmáticamente no tenéis que hacer nada. Tu único trabajo es ponerte en los contextos adecuados y y la vida, la conciencia va a encargar de todo lo demás. O sea, realmente tú no tenés que hacer nada. Cuando estoy estudiando, por ejemplo, y estoy como en un nivel de conciencia alto, o sea, como que me siento en paz, realmente es automático todo lo que aprendo. O sea, yo simplemente me puse en el contexto y estar presente. Nada más que eso. Y todo lo demás no fue que yo me puse a estudiar, ni que estuve ahí presente, ni que lo estudié 20 veces y por eso lo sé. No, simplemente me puse en el contexto. Y solo por estar en el contexto, ya lo aprendí. Entonces, cuando tú te ponías en el contexto adecuado para que tus dones y talentos surjan, realmente el éxito va a ser automático y inevitable porque es lo único que tuviste que hacer, aumentaste tu comprensión. Por ejemplo, lo único que va a cambiar de que ahora no tenga resultados pragmáticos a que después tenga resultados pragmáticos es que mi comprensión acerca de quién soy va a cambiar. Porque en este momento a lo mejor la comprensión que tengo acerca de mí mismo es que no es lo suficientemente alta como para alcanzar a ganar tanto dinero. O a lo mejor ahora lo considero mucho dinero. Pero cuando llegue a cierto nivel de comprensión me voy a dar cuenta que quizá el dinero ni siquiera era para tanto, ni siquiera necesitaba hacer tantas cosas para ganar dinero y que simplemente tenía que cambiar mi nivel de conciencia o cambiar mi comprensión acerca de quién soy y que realmente estoy completo y no necesito nada del mundo externo para ser feliz y que haga lo que haga o deje de hacer no va a cambiar exactamente nada, solamente va a hacer que los conflictos se me presenten ante mí y yo pueda así evolucionar. Entonces, quizá en 10 años más lo voy a lograr, pero sí, ¿qué tiene que pase en 10 años más si realmente que tú tengas éxito o no? No depende de ti, sino que depende más que nada de la vida. El 75% depende de la vida. Entonces, encárgate del proceso, encárgate del esfuerzo, encárgate de ponerte en los contextos necesarios y déjale a la vida el resultado. Claro, como he dicho antes, no hay escapatoria de los patrones inconscientes. O sea, si tú querías escaparte de tu trabajo porque te genera mucha incomodidad, realmente si querías emprender, esa incomodidad va a seguir ahí. Así que no lo uses de una forma de escapar, sino que elige el camino que más te guste. Una vez estés en paz, estés en tranquilidad, elige el camino que más te guste para evolucionar. Y en ese momento transita esos miedos, porque no hay escapatoria, van a estar ahí siempre. Solamente podéis transitarlos y evolucionar. Entonces, cuando llegue un momento en el que estáis avanzando en tus niveles de conciencia y que realmente, como que llegáis a un momento en el que ya no sabéis qué hacer, como que ya hiciste de todo, diste de todo y ya no sabéis qué hacer, entonces quédate en silencio y respira. Y te vas a dar cuenta que la vida te va a poner delante exactamente el paso siguiente que necesitas para seguir evolucionando. Entonces, cuando comprendí esto, te das cuenta que la vida es tu socio mayoritario y que tiene el 51% de las acciones. Y que tu único trabajo es entregarte a los miedos. O sea, tu único trabajo es entregarte a todo
o a todos los conflictos que la vida te ponga adelante, porque es la forma que te está dando para que tú evoluciones, o sea, para que tú aumentes tu nivel de conciencia, para que comprendáis que realmente son simplemente acontecimientos y tú en algún momento le diste significado. Y si le diste significado por tu percepción, entonces tu percepción la podéis cambiar. Y si podéis cambiar tu percepción, entonces ¿por qué no mejor elegir ver paz en lugar de lo que estáis viendo ahora? ¿Por qué no elegir ver paz en lugar de ver eso? O sea, si yo creo mi realidad, si yo sé que creo mi realidad, si yo sé que todo lo que estoy viendo es parte de mi percepción, entonces también comprendo que puedo cambiar mi percepción. Una persona que ve un vaso y otra persona, por ejemplo, dos personas ven exactamente el mismo vaso. Una persona puede que le tenga miedo a ese vaso porque a lo mejor le pegaron con vasos cuando era pequeño, y otra persona, a lo mejor ese vaso le genera felicidad porque pasó una vida en la que quizás no tuvo mucha agua en su vida. Entonces, ver un vaso de agua para esa persona le genera felicidad. Entonces, ¿realmente depende del vaso de agua o depende de la percepción que tú tenías acerca de ese vaso de agua? Entonces, si tú elegiste en algún momento tener esa percepción, también podías elegir tener otra percepción. Y tu trabajo para terminar de evolucionar y llegar a, no sé, facturar $1 millón, facturar 10 millones de dólares en el mundo, realmente puede ser que ahora no lo comprendáis, que ahora no se comprenda, a lo mejor yo no lo comprendo realmente, pero si quiero comprenderlo entonces lo comparto, porque al compartirlo lo refuerzo en mí, y cuando lo refuerzo en mí, entonces puedo comprenderlo más aún, y cuando lo comprendo más aún, entonces puedo elevar mi nivel de conciencia y darme el permiso de hacer muchas más cosas que antes no me daba el permiso. Y de alguna forma cuando tú estás creciendo, cuando tú elegí elevar tu nivel de conciencia y cumplir tu propósito en el mundo, no sé, crear un negocio o cualquier cosa, quizá no te convertáis en la persona que querís ser. Quizá no te convirtáis en la persona que tú siempre quisiste ser. Pero ten por seguro que te vaya a convertir en la persona que estáis destinada a ser. En la persona que la vida quería que tú te convirtieras. Y eso es infinitamente más valioso de lo que tú querías ser realmente. Porque cuando eleváis tu nivel de conciencia, te vas a dar cuenta quizás que la persona que tú querías ser en el mundo realmente ya no encaja contigo, no va contigo, porque es como algo como, no sé, lo encontréis como más egocéntrico, como que realmente te queríais validar del mundo externo. Pero cuando comprendís que el mundo externo realmente, si tú te validáis con el mundo externo, siempre vais a estar sufriendo, entonces ¿para qué hacerlo? No tiene sentido si tú ya comprendiste que lo que tú veías es ilusión y que si te validáis mejor con lo que ya eres o con lo que ya existes y que naciste valioso y que naciste ya intrínsecamente para tener éxito, entonces ¿para qué vaya a pensar que necesitáis hacer ciertas cosas o ser cierta cosa para tener éxito? Si realmente fue intrínseco, si no necesitáis haber nacido en una familia millonaria, no necesitáis haber sido, no sé, no necesitáis ser guapo, no necesitáis ser feo, no necesitáis ser mujer para tener éxito. Simplemente son ciertos principios que hay que seguir y la abundancia se genera. Entonces, bueno, esos son los conceptos que estaba aprendiendo y te vayas a dar cuenta de que realmente esta información puede que no tenga mucho sentido, puede que tú la rechaces, pero no importa, porque el simple hecho de estar en el contexto, el simple hecho de recibir esta información ya es transformador. O sea, puede que no la comprendáis, pero realmente no necesitáis comprenderla. Y se va haciendo como toda una red neuronal acerca de la información y va a llegar un momento en que la vaya a comprender. Y que aunque no la comprendáis ahora, simplemente acéptalo, o sea, acepta que en este momento no lo comprendí. No necesitáis hacer miles de preguntas, simplemente acepta lo que no lo comprendí en este momento y que necesitáis seguir aumentando tu nivel de conciencia. Y que simplemente poniéndote en los contextos necesarios vaya a evolucionar o vaya a aumentar tu comprensión. Y cuando aumentáis tu comprensión acerca de quién eres, tienes más certeza en ti mismo. Y cuando tienes más certeza en ti mismo, te dais aún más permiso de hacer cosas. Cuando te dais permiso de hacer cosas y tenéis certeza en ti mismo, entonces te dais el permiso de adquirir habilidades que antes no tenías. Te dais el permiso de adquirir habilidades de las cuales tú siempre quisiste tener. Y cuando te dais el permiso de adquirir habilidades, vaya a tener excelencia en eso. Vaya a ser muy bueno en eso. Y cuando eres muy bueno en eso, generáis impacto. Y al generar impacto, generáis dinero. O sea,
todo empieza desde los niveles de conciencia. Muy fácil. Entonces, eso quería compartir y si se me olvidó algo, decir algo, en realidad no importa, simplemente dije lo que tenía que decir en este momento. Y por ejemplo, ahora yo vi la clase y puede que no me acordé mucho de lo que tenía que decir o de cómo era la clase. Pero dije los conceptos que se me fueron ocurriendo en el momento, porque si se me fueron ocurriendo en el momento quiere decir que era exactamente lo que tenía que decir. Y no importa si no me acordaba de todo, porque realmente aún estoy aumentando mi nivel de conciencia acerca de grabarme en video y de compartir la información. Entonces es normal que tenga miedo y que si tengo miedo, realmente la información como que se va, es como que te cae en blanco de repente. Cuando te cae en blanco, muchas personas tienen mucho miedo de quedarse en blanco. Entonces es como me voy quedando como en blanco, pero realmente da lo mismo, ya que simplemente el hecho de ponerme en el contexto va a hacer que yo evolucione. No es necesario que sepa todo exactamente lo que yo aprendí, no me convierto en una persona mejor o peor, simplemente es ponerme en el contexto. Al ponerte en el contexto, ya estáis evolucionando, porque estáis dando el permiso de transitar el conflicto. Así que eso quería compartir y nos vemos, bye.